permiso, sentires y pensares de la Z a la alfa. ¿Qué es ser joven? Uy, pues es un privilegio. Equivocarte y tener la oportunidad y el tiempo para aprender de eso. Disfrutar la vida. Preocupaciones, pues yo creo que tu futuro, ¿no? Llegar a ser una persona autosuficiente. Espacio Libre. 그래 방탄처럼 그게 말은 쉽지 우린 띵통 누가 맨날 뛰어넘네. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Estamos muy felices de encontrarnos aquí. Yo soy Luca y el día de hoy estamos en Sin Permiso, en Radio Educación. Aquí Brian, yo estoy muy emocionado. ¿Cómo amanecieron? Madrugamos un poquito, pero estamos muy felices de estar aquí. Obviamente quiero saludar a mis amigos del programa Sin Permiso. Pues muy buenos días, felices de encontrarnos aquí con Luca, con Brian, en este espacio donde las juventudes toman el micrófono para compartir lo que sienten, lo que piensan y también aquello que muchas veces cuesta trabajo decir en voz alta. Y también saludo con mucho gusto a mi amigo y compañero Sosimo. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana, también muy emocionado de tener aquí a nuestros amigos jóvenes Luca y Brian, y por supuesto también saludamos con mucho gusto a quienes nos escuchan esta mañana camino a la escuela, al trabajo o quizá mientras revisan o ven su celular. Y precisamente hoy queremos hablar de un lugar que muchas personas visitamos todos los días. No es una plaza, no es un parque, no es un salón de clases, me refiero al espacio digital, al internet y a las redes sociales. Así es, Ana, las redes sociales nos ayudan a conocer personas, compartir lo que nos gusta, aprender cosas nuevas, crear contenido o simplemente pasar un buen rato. Ahí hasta podemos hacer amistades, descubrir música nueva, encontrar comunidad y también expresar quiénes somos. Pero ese mismo espacio donde nos sentimos acompañados también puede convertirse de un momento a otro en un lugar donde aparecen insultos, burlas, amenazas o comentarios que duelen mucho más de lo que imaginamos. A veces pensamos que la violencia solo ocurre cuando alguien nos grita o nos agrede cara a cara, pero las palabras que llegan a través de una pantalla también lastiman mucho y se llama violencia digital. Luca, Brian, ustedes han vivido pues estas experiencias desagradables, estas experiencias de violencia digital, pero que finalmente ha sido eso violencia, no únicamente por ser como son. No, tú por ejemplo, Luca, en tu caso eres fan del K-pop. ¿Cómo te ha ido en este sentido, pues, Luca? Cuando pienso en cómo me ha ido en la era digital, creo que Internet es un gran espacio para los fandoms, para las fangirls también, y pues estoy muy feliz porque ahí he encontrado una comunidad que realmente me respalda y me ayuda, pero cuando vemos el otro lado, el lado que no es tan positivo, pues encontramos tantas cosas que hieren, como bien lo están diciendo. Entonces creo que me he identificado en alguna ocasión, o más bien me he tardado en identificar cuando me ha pasado de ser una burla como inofensiva a el hostigamiento, ¿no? Creo que ha sido una línea muy delgada, pero bueno, creo que siempre hay algo que podemos rescatar de esto, ¿no? Me ha quedado muy claro, ¿no? Que el ciberacoso, el bullying, la violencia digital están en todas partes, en más lugares de los que quisiéramos poner, ¿no? Oye, Luca, ¿y recuerdas cuándo fue la primera vez que te sentiste así agredida? Sí, la primera vez, pues uno quisiera que fuera de parte de personas desconocidas, ¿no? Uh-huh. Pero realmente lo que pasó es que de parte de personas que consideraba mis amigas, personas que yo pensé, no, bueno, nunca me van a decir nada de ese estilo, nunca me van a estar molestando por mis gustos, porque realmente nos hicimos amigas por compartir algunas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué sería un problema que mis gustos de repente pues ya fueran algo por lo que tuvieran que hostigarme o burlarse, ¿no? Pero bueno, Brian, en tu caso,
eres un usuario de TikTok que ya tiene bastantes seguidores a los que les gusta tu contenido y bueno, claro, seguramente también te has enfrentado a esto de la violencia digital. Cuéntanos qué haces en tu TikTok, qué te gusta compartir y por qué has sufrido este tipo de ataques en los comentarios. Bueno, igual comparto con ella el gusto por el K-pop y justamente mis primeros videos comenzaron pues haciendo bailes y al final pues siempre recibes críticas, ¿no? De la gente porque pues se sienten protegidos a través del celular y se sienten con la capacidad de poderte decir qué cosas haces bien, qué cosas haces mal, pero pues al final del día yo siempre he afrontado todo de manera pues correcta, no sé, trato de no hacerles caso, trato de ignorar esos comentarios porque al final del día son pues solamente pues para lastimarte, ¿no? Entonces prefiero que eso no me afecte. Claro, y nada más algo que me parece importante de lo que has dicho es que muchas de estas personas se refugian y se sienten protegidos en el anonimato, ¿no? Porque ni siquiera ponen su nombre en las redes sociales, sino ponen usuario 33921 sí, claro. Y te atacan rudísimo, ¿no? Sí, al final del día lo hacen porque es lo que te digo, ¿no? Muchas veces hablan desde sus propias inseguridades o miedos, entonces pues a nadie le gusta que le expongan eso. Entonces, obviamente se esconden a través de un celular, de una cuenta falsa, porque es lo que te digo, puede ser hasta una persona que tú ni te imaginas, pero pues al final del día se esconden a través de eso y se sienten con esa valentía. Ajá. Luca, ¿tú qué haces en este tipo de casos, en este tipo de agresiones? Nos comentabas que primero fueron tus amigas, pero después tú bloqueas, respondes, apagas la aplicación. ¿Qué haces tú? Al principio era como por comentarios de Facebook, de Instagram, o realmente reacciones, ¿no? Uno pensaría que esas herramientas son siempre, o a lo mejor los desarrolladores de las aplicaciones pensarían que son siempre para buen uso, pero realmente cuando sale fuera del contexto me entristece o me da risa o cualquiera de estas cosas, ya se transforma en otra cosa, ¿no? Empiezan a ser agresivas. Exactamente, y yo me quedo así de, bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué significa esto? ¿Qué hago con mis amistades? Y conforme iba pasando, pues yo decía, bueno, ¿qué hago, no? No puedo bloquearlas, no quiero bloquearlas por ahora, no quiero eliminarlas porque he tenido pláticas con ellas, es el apego, ¿no? Que uno siente como amistad, pero después de un tiempo me di cuenta que lo más sano sí era empezar a eliminar, empezar a apartar. Al principio sí pensé en yo restrinjo mi contenido y que solamente lo vean las personas que yo quiero que lo vean. Y después dije, son mis redes sociales, ¿no? Son mías. Entonces yo debería de poder publicar lo que quiera y a cuántas personas quiero, ¿no? Sin estar pensando a quién va a incomodar o a quién no va a incomodar. Claro, y tú, Brian, en tu caso, ¿qué haces cuando aparecen este tipo de comentarios? Lloro. Y yo pues una lloradita y luego sigo. No, pues es que fíjate que a través de los años ganas experiencia. Y obviamente las primeras veces pues sí, yo lloraba y me deprimía y decía, mamá, ¿pero por qué? Y pues sí, de verdad, créeme que uno está tan acostumbrado a que nadie te diga nada y de repente es como pa. Pero al final aprendes con los años y dices, bueno, ya no me afecta, ya no me duele. Entonces, hoy por hoy es como, pueden llegar miles de comentarios y de entre esos miles va a haber 5 malos. Tú te tienes que encargar de que esos 5 no afecten más que los positivos. Entonces, Luca, tú mantienes tus redes abiertas a todo público. Sí, claro. Al principio, cuando empecé a recibir estos comentarios, yo sí dije, ay no, voy a bloquear ciertas cosas, voy a bloquear a personas, voy a restringir mi contenido, mi perfil, ¿no? Mis videos y en todas estas cosas que demuestran y manifiestan que soy fan de algo. Pero realmente ya después dije, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy escondiendo una parte de mí, ¿no? Una parte de mi identidad. Te encierras, ¿no? Sí, no, sí, al principio se siente muy feo. Claro, finalmente en las redes sociales de repente pareciera que hay personas que olvidan que detrás de la pantalla hay alguien con emociones. ¿Cómo hacen precisamente para que esta opinión ya de los demás no termine definiéndolos a ustedes mismos la manera en que se ven? O sea, precisamente ¿qué fue lo que pensaron para tomar la decisión? Bueno, yo soy como soy y si te gusta está bien y si no, pues escroléale, ¿no? Pues yo creo que justamente es la seguridad de uno mismo. Cuando tú sabes lo que vales y sabes lo que eres, creo que es muy difícil que alguien llegue a mover esos pensamientos que tú tienes de ti.
Entonces siento que ganando seguridad y diciendo, ok, yo soy bueno en esto, no porque a ti no te guste quiere decir que no lo sea. Entonces siento que esa es la manera en la que tú te respaldas y la que tú mismo dices sí puedo y no dejas que te afecten esos comentarios. ¿Qué consejos le darían a los jóvenes también que ocupan estas redes en la vida digital para no sentirse como ustedes lo comentaban en un principio, ¿no? Sentirse enojados, frustrados. ¿Qué consejo le darías, Luca? Pues creo que primeramente que se refugiaran en su comunidad, en las cosas que les hacen bien. Enfocarnos, como bien lo dijo Brian, en lo positivo, en aquellos espacios donde sí puedes ser tú, sí puedes contar lo que tú quieras, sí puedes manifestar tu emoción por algo, ¿no? Ahí, en esos espacios es donde está tu lugar seguro. Brian. Pues yo les podría decir que se amen y se valoren, porque al final del día la gente no tiene conocimiento total de su vida ni de lo que han pasado, así que pues solamente ellos saben cuánto lucharon para llegar a donde están. Pues escuchar las historias de Luca y Brian nos recuerda algo muy importante. La violencia digital no empieza ni termina en una pantalla. ¿Cómo distinguir una crítica de una agresión? ¿Qué hacer si soy víctima de violencia digital? ¿Y qué pasa si sin darme cuenta yo también estoy contribuyendo a lastimar a alguien? Para conocer todas estas respuestas a las preguntas, les invitamos a que se queden en Sin Permiso, Sentires y Pensares de la Z a la Alfa. Subgeneracional. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Estamos de regreso en Sin Permiso y hoy platicamos sobre una forma de violencia que muchas veces no deja golpes visibles, pero sí puede dejar miedo, ansiedad, vergüenza e incluso hacer que una persona deje de participar en los espacios digitales. Y para ayudarnos a entender qué podemos hacer frente a esta realidad, hoy nos acompaña el maestro Víctor Hugo Rodas, abogado especializado en la atención de niñas, niños y jóvenes, quien además a lo largo de su trayectoria ha acompañado a víctimas de violencia digital y ha participado en procesos de orientación y denuncia. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación a Sin Permiso. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. También un agradecimiento a ustedes con que me invitaron y a todas las personas oyentes y en particular a Luca y a Brian. Maestro Víctor, para iniciar, ¿cómo podríamos definir lo que es la violencia digital, maestro? Sí, miren, hay múltiples definiciones. Una, digamos, de las más completas que abarca, digamos, la mayor parte de las facetas de ese tipo de violencia es entender a la violencia digital como cualquier forma de violencia, de las tantas que ya hay, pero perpetrada en el entorno digital. ¿Por qué manejamos ese tipo de definición que es muy amplia? Cuando empiezan a ocurrir los principales casos de violencia digital en el mundo, en su mayoría tenían que ver con la modificación de imágenes o la alteración de algunos contenidos que correspondían a otras personas. No obstante, el problema con definir eso únicamente como violencia digital dejaba a muchas otras formas de violencia que están ocurriendo fuera de esa definición. De ahí que desde organismos internacionales se explica que en realidad la violencia física, psicológica, sexual, económica y cualquier otra forma de violencia que se pueda perpetrar dentro del entorno digital o usando el entorno digital como una herramienta, se convierte en una forma de violencia digital. Uh-huh. Esto es muy importante porque no es como una clasificación como, por ejemplo, distinguir la violencia física y psicológica, sino que puede ser cualquier forma de violencia que se pueda perpetrar dentro del entorno digital. Y maestro Víctor, muchas veces escuchamos frases como, pues solo no le hagas caso, solo apaga tu celular, o bueno, ya sabes que así son las redes sociales. Sin embargo, la violencia digital pues tiene consecuencias reales. ¿Cómo podemos identificar que una situación ya no es una simple discusión o diferencia de opiniones en Internet y que se ha convertido en violencia digital? Y sobre todo por el impacto en las personas, sobre todo en las personas más vulnerables como niños, niñas, adolescentes y sobre todo las mujeres,
cuando ese impacto ya genera un riesgo a la integridad física o inclusive a la vida. Estamos hablando de formas de violencia que no solo constituyen delitos, sino que deben ser atendidas de forma urgente. Les pongo un ejemplo. Con base en lo que comentaba Luca y Brian, puede ser que como creadores de contenidos, cuando publicamos un contenido, tengamos muchas interacciones, ¿no? Pueden haber algunas interacciones en las que simplemente se van a reír o mofar de mi contenido, pero pueden haber otras interacciones donde me amenacen de que algo me va a ocurrir, donde expongan mis datos sensibles, como por ejemplo, dónde vivo. Cuando eso ocurre, ya es un tema de, digámosle, emergencia, que requiere una intervención oportuna de parte de la autoridad pública e incluso en algunos casos que las autoridades de investigación y procuración dicten medidas de protección. Luca, ¿quieres comentar algo? Pues ya escuchando esto, pienso, ¿cómo delimitar ese límite, ¿no? ¿Cómo saber cuando algo ya está traspasando tu integridad, ¿no? Porque yo lo decía hace rato, yo pensaba que unas simples bromas, algo inofensivo, algo que parece cualquier cosa, e inclusive ya se vuelve más personal, no es por nada, pero me ha tocado ver, no solamente hacia mí, sino hacia amigas, que también se vuelve algo sesgado por el género, porque realmente hay muchos malos comentarios provenientes de los hombres, más que nada hacia el fanatismo de las mujeres. ¿Por qué? Porque creo que a las mujeres se nos tachan muchas veces de obsesivas, de histéricas, que hemos podido estar posiblemente solamente por manifestar nuestra emoción por un fandom, por un idol, por un grupo, por cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo saber, no? Cuando ya está traspasando el simple hecho de ser burla el simple hecho de ser burla y ya ha sido algo más allá como con perspectiva de género. Hay varios factores que pueden implicar riesgo. Uno de ellos, por ejemplo, es que se divulguen datos sensibles. Datos sensibles son el nombre, tu domicilio, tu edad, cómo localizarte. Cualquier dato que te haga identificable es un dato sensible. Ese tipo de elementos ya tendrían que formar parte, por ejemplo, de protocolos de seguridad y en muchos casos de investigaciones de las cuentas que están publicando esa información. Brian aquí tiene otra pregunta. Bueno, yo quisiera preguntar más o menos, pues, justamente, ¿no? Para saber poner como el límite, en qué momento, pues no basta solamente con cerrar el celular o decir ya voy a cerrar la aplicación, sino en qué momento es cuando uno debe de verdad de ir y acudir a hacer una denuncia o algo así. Más allá, digamos, de los riesgos como tal a la integridad física, sobre todo, ya el solo hecho de que una persona, con independencia de si es un consumidor o un productor de contenido, el solo hecho de pasar muchísimas horas al día conectado al entorno digital ya implica un riesgo. En realidad hay que distinguir los riesgos que pudieran afectar la integridad psicológica de la persona, como los comentarios que colocan algunos consumidores de contenido, a la posibilidad de que haya amenazas reales. Cuando encontramos comentarios donde hay de forma explícita amenazas a nuestra integridad, es un posible riesgo que debería denunciarse a las instancias competentes, que son Policía Cibernética, Fiscalía o Guardia Nacional, al número 088. Maestro Víctor, estamos escuchando esto de las amenazas, los insultos, las humillaciones que se lanzan en las redes sociales. ¿Por qué ocurre esto, maestro Víctor? ¿Qué factores permiten que haya plena libertad para que toda la gente, desde el anonimato, lleve a cabo este tipo de insultos? Eso obedece en gran parte al diseño que tiene el propio entorno digital y sobre todo las redes sociales. Algo que es muy importante entender es que aunque estamos viviendo una era de conectividad, estas herramientas esas tecnologías de la información y comunicación nunca han sido diseñadas desde el inicio para ese tipo de interacciones. Las primeras versiones del Internet, que era la intranet, tenían aplicaciones militares. En esa misma lógica, este mismo sistema que se diseña tampoco se diseña, por ejemplo, para usuarios que sean personas menores de edad, niñas, niños y adolescentes. Como está estructurado actualmente el sistema, está pensado más desde una lógica comercial que de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, en redes sociales todo se monetiza
Y una de las cosas que más se monetizan son las interacciones, que son los comentarios. Cuando yo como creador de contenido publico algo, mientras más comentarios tiene mi publicación, más posibilidades de monetizar eso tengo. Entonces, el primer elemento que tenemos que contemplar ahí es que el sistema está diseñado para comercializar, no para proteger. Por eso es que actualmente a nivel mundial los debates en materia de regulación del entorno digital van justamente a crear sistemas que sean protectores y que prevengan la violencia. Y maestro Víctor, si una persona joven está viviendo violencia digital, ¿cuáles deberían de ser sus primeros pasos? ¿Qué es importante saber y hacer desde el primer momento para protegerse y, no sé, conservar evidencias para lo legal? ¿Cuáles serían esos primeros pasos? Un elemento que siempre recomendamos, sobre todo para personas jóvenes creadoras de contenido, es que traten de no divulgar sus datos sensibles. Es, por ejemplo, mejor usar un seudónimo como un nombre comercial que usar el nombre propio, porque el nombre propio me hace identificable. Es que ya estoy viviendo yo algún panorama de violencia digital. Una recomendación muy importante es no eliminar mensajes, no eliminar nada que se pueda contemplar como una evidencia. ¿Por qué? Porque cuando se hace la denuncia, hay una parte en la investigación que es forense, donde las autoridades de investigación, como las fiscalías y los ministerios públicos, con programas informáticos especializados, llevan a cabo peritajes para documentar la información, por ejemplo, del teléfono celular, de las fotografías, de las imágenes. Algo muy interesante que ocurre en la investigación forense es que hay algo que se denomina huella digital. Todo lo que se sube al Internet deja un metadato. Ese metadato nos dice en qué lugar del mundo a nivel geográfico se publicó, cuál era el código IP del dispositivo tecnológico que publicó ese comentario, esa imagen o ese contenido. Otra recomendación muy importante es formalizar denuncias ante las instancias pertinentes. En muchos casos las personas no conocen que pueden denunciar o ni siquiera saben qué tipo de formas de violencia digital son delitos, porque no todas las formas de violencia digital lo son. Y a partir de eso es que tampoco formalizan denuncias, lo que puede llevar desde luego a una situación de riesgo para las personas usuarias. Maestro Víctor Hugo, muchas gracias por acompañarnos en Sin Permiso y por ayudarnos a entender y comprender que la violencia digital sí tiene consecuencias, pero también que existen herramientas para prevenirla, atenderla y denunciarla. Maestro, muchas gracias. Excelente, y también nuevamente un agradecimiento a Luca y Brian por haber hecho una excelente exposición de esta problemática. Gracias. Sí, hasta luego, maestro, muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Radar lúdico. ¿De aquí a dónde? Después de escuchar al maestro Víctor Hugo Rodas, queda claro que la violencia digital puede aparecer en un comentario, en un mensaje, en una fotografía compartida sin permiso o en una cadena de burlas que muchas veces crece en cuestión de minutos. Pero también descubrimos que no estamos solos y que hay personas, instituciones y herramientas que pueden ayudarnos a poner un alto y a recuperar la confianza para seguir ocupando los espacios digitales. Ahora es momento de escuchar a otros jóvenes, quienes comparten con Sin Permiso sus vivencias al enfrentarse a la violencia digital. Víctor salió a platicar con jóvenes que decidieron compartir sus experiencias. ¡Vamos a escucharlas! Las cifras son impresionantes. Según un estudio de UNICEF, en México 13% de adolescentes entre 12 y 17 años han experimentado abuso, bullying, acoso sexual y violencia digital. Así lo sufrió Jade. Ciberbullying. Estaba en la secundaria en línea. Yo no tenía tantos amigos en la secundaria y estaba mucho en servidores como comunidades de arte. Y pues realmente yo soy artista, ¿no? Entonces me llegaban a criticar mucho de manera no constructiva mis dibujos. Y para mí eso significó, pues sí, dudaba mucho de mí. No fue algo muy grave que llegase a poner en riesgo mi integridad o mi seguridad, pero sí mi autoestima de las cosas que yo hacía. La violencia digital empieza sutilmente. Mensajes instantáneos, control de tus horarios, creación de perfiles falsos para escanearte,
o comentarios ofensivos en tus videos, como le ocurrió a Alfonso. Algo muy malo de la sociedad, que no se tiene que prestar a unas personas que están vulnerables porque luego les puede afectar muy mal. Sí he conocido a varios que sí le han afectado. También puede afectar cómo te ves y cómo te sientes. ¿Particularmente tú has sufrido algún tipo de violencia? Una vez me pidieron en la primaria o en la secundaria, no recuerdo bien, que tenía que subir un video ahí en el TikTok. Era subir un video de algo que me gusta. Y yo subí un video de un truco de magia y algunos comentarios sí fueron buenos, pero algunos fueron un poco malos. Y en el momento me dio risa, pero luego pensé, ¿por qué dijeron eso? ¿Con qué fin dijeron eso? ¿Con qué razón lo dijeron? ¿Solo para quedar bien? Porque hay algunas personas que solo buscan atención. Si ya sufriste un acto de violencia digital, mantén la calma y actúa con estrategia. No borres nada. Toma captura de pantalla donde se vea el perfil del agresor o la agresora y las fechas de los mensajes ofensivos. Guarda las pruebas en un lugar seguro. Las redes sociales, lamentablemente, son un espacio propicio para la violencia digital. Así lo refiere Vania. A la vez puede ser incontrolable gracias a la gran cantidad de cuentas que tú puedes hacer con un solo vínculo y no necesitas como autenticarte como persona real. Por las redes sociales somos muy susceptibles a sufrirla, ya que pues tú lo haces para compartir tu vida, para compartir tus logros, y pues muchas otras personas pueden empezar a decirte cosas sobre tu físico, cómo les pareces, sobre tus logros, te pueden empezar a desmeritar cosas y así. ¿Habría alguna solución desde tu perspectiva? ¿Cómo podríamos como sociedad mejorar para no hacer una red negativa con esta violencia? Siento que principalmente sería como inculcar que no solo porque tú creas que es correcto, todos lo tienen que seguir, al igual que pues respetar la opinión de los demás, ya que lo que a ti te hace feliz no lo va a hacer feliz a alguien más. La violencia digital también afecta y mucho cuando desacreditan tus gustos musicales. Aquí el testimonio de Vanessa. Principalmente fue cuando iba en la secundaria por mis gustos musicales, aproximadamente en el 2013-2014, cuando se comenzó esa ola del K-pop. Se veía mal, se veía como algo de personas, si lo podemos decir coloquialmente, raras, de personas no normales. Entonces expresar, manifestar tu gusto por un género musical asiático, pues era una manera de señalarte de manera negativa. Entonces cuando yo expuse mi interés, mi gusto por este género musical, pues se comenzaron a crear ciertos tipos de rechazos hacia mi persona que no eran principalmente o adecuadamente buenos, o que yo los tomara de una correcta manera, teniendo en cuenta de que yo era una niña de 12, 14 años y me afectaba muchísimo más. Llegó a escalar a un punto en el que comienzas a cuestionarte si realmente eres una persona que encaja con tu entorno, con tu sociedad. Si sufres violencia digital, lo más importante es que sepas que no estás sola, no estás solo. Cuéntale a alguien de confianza. Si estás en México, recuerda que puedes reportar abusos cibernéticos y delitos digitales llamando al 089 o acudiendo a la policía cibernética de tu localidad. No es normal y no tienes que aguantar la violencia digital. Ya estamos en la recta final de esta emisión. Luca, Brian, ha sido de verdad un enorme gusto compartir con ustedes este día. ¿Con qué reflexión se quedan? ¿Qué mensaje le dejarían a los jóvenes que nos escuchan y que actualmente pues reciben burlas o ataques en redes sociales? Pues yo les diría que no tengan miedo. Que no tengan miedo a ser quien son, pero también se cuiden y se valoren, porque así no van a hacer que cualquier crítica les afecte y que obviamente siempre se mantengan a salvo también. Sí, sobre todo, no se queden calladas o callados. Siempre hablen, siempre rodéense de las personas que los aman y les aman y están con ustedes en todo momento y que comparten con ustedes su emoción y su amor por cualquier fandom. La Subdirección de Información de Radio Educación presentó
Sin permiso. Sentires y pensares de la Z a la Alfa. Participamos en la emisión de este programa en la producción e investigación Lénica Ávila. Reportaje y musicalización Víctor Bárcenas. Asistencia Gabriela Pérez. Edición digital Alejandro Ramírez. Y en los micrófonos nos despedimos Ana Aguirre, Brian Vega, Luca y Sósimo Díaz. Te esperamos el próximo lunes a las 7:30 de la mañana, porque el futuro tiene voz joven y aquí la escuchamos sin permiso.